Labaña. Así que hay una visión histórica en este análisis también. ¿Qué piensa de estas medidas? ¿Qué hubiera hecho Roberto Labaña en este contexto? ¿Coincidiría con estas medidas que tomó hoy el gobierno? Bueno, no me atrevo a decir exactamente si coincide o no, porque no estoy al tanto de eso, pero creo que sí, digamos, considerando la historia, en 2002, cuando hubo una corrida importante, al comienzo de la gestión, a los comienzos, se decidió intervenir fuertemente. Yo estaba ahí junto con el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, y hubo pleno consenso de todos. Labaña estaba en Washington, hablamos con él, y todos coincidíamos que era muy importante intervenir fuertemente y frenar la corrida. Y se frenó, el dólar llegó a 3.90 en ese momento, 3,90, y después bajó a menos de 3 en los años siguientes ya. Hubo un par de años de mucha estabilidad. Entonces, ¿Y partió de dónde? ¿De dónde partía? No, veníamos del fin de la convertibilidad, el 1 a 1, que llegó rápidamente, 1.40 se fue pasando, 2, 2.50, 3, y 3.90 fue un pico de corrida, y en ese momento se frenó completamente. Para eso hubo que intervenir fuerte y hubo que mostrar que el Banco Central estaba dispuesto a intervenir fuerte. Y ¿De cuántos eran las reservas en ese momento en Argentina? Ahora ya no me acuerdo exactamente, era mucho menos que ahora. También la corrida fue menor, creo que hubo que vender 500 millones o algo así. Pero las reservas, si bien había el corralito, el corralón, había también pocos pesos en el mercado, las reservas no eran demasiadas, pero sí suficientes como para enfrentar al mercado. La idea siempre es que las reservas sean suficientes para ganarle al mercado dentro de los escenarios más o menos previsibles. Es cierto que había zonas de incertidumbre, porque en ese momento había un fallo de la Corte Suprema que podía implicar una redolarización de los depósitos que se habían especificado. Entonces hubo una discusión. Roberto Labaña estuvo muy activo en esa discusión para que finalmente el tema no pase a mayores, y por lo tanto había incertidumbres importantes, como ahora puede ser ligado a la idea de la incertidumbre electoral. En ese momento no había incertidumbre electoral, había incertidumbre otra judicial, podríamos decir. Ahora hay una incertidumbre electoral muy grande en Argentina. Entonces uno nuevamente tiene que decir cuántas reservas dispongo, cuánto es la masa de pesos que puede llegar a querer volcarse a dólares en un proceso de incertidumbre como el actual, y ver si puedo intervenir o no. Mi análisis es que hay 48.000 millones de dólares de reservas potencialmente usables en el Banco Central, y que no hay más de 15.000 millones de dólares equivalentes en pesos, que entre depósitos y bonos en pesos, LECAP y otros, pueden querer convertirse en dólares. Entonces, cuando vos tenés en vista que puede llegar a haber una masa que puede ser entre 5.000 y 15.000 millones de dólares que pueden querer convertirse en dólares, pesos equivalentes, pero tenés 3 veces eso o más, tenés que intervenir. ¿Tenés que intervenir para qué? Para evitar el pánico, no para tener un tipo de cambio fijo, ni para atrasar el tipo de cambio. Eso hay que evitarlo. Pero sí para evitar el pánico, porque sabemos que en Argentina, cuando el dólar empieza a subir, todos empiezan a tener miedo, y el dólar sube más, se descompagina la inflación, la gente tiene más miedo, va a comprar más dólares, empiezan rumores de todo tipo. Entonces toda esa dinámica, digamos, de miedo hay que frenarla. Digamos, yo creo que es la obligación del gobierno dar a los argentinos, darnos a todos la tranquilidad que en la transición hacia las elecciones la situación va a estar tranquila. Y en la masa de reservas que hay hoy, con esta explicación que usted da, lo que está señalando es que la medida es acertada y hay baldazos de agua suficientes como para apagar este incendio. Claro. No solo este incendio, sino especialmente el que puede venir en los meses principalmente de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si finalmente, por ejemplo, como se supone que puede ser, Cristina
es candidata y Cristina encabeza las encuestas. Eso sabemos, todo el mundo lo sabe, el kirchnerismo también lo sabe, que eso genera temor en los mercados, o sea, ya es algo muy sabido eso, que eso genera temor y por lo tanto, si ese es un escenario muy factible, uno debe estar bien preparado. Si ya una semana como la pasada, simplemente por una encuesta que dio vuelta, el dólar se disparó, el riesgo país llegó a 1000, superó los 1000, quiere decir que no se puede, digamos, estar sin hacer nada. El gobierno no puede tener una actitud de relator de lo que está pasando. Y Macri la vez pasada decía, bueno, sí, el riesgo país está subiendo porque hay incertidumbre electoral. Eso ya lo sabemos todos. El tema es, ¿qué hace el gobierno ante eso? Claro. Y el gobierno logró, en una negociación que seguramente habrá sido difícil, ha logrado con el Fondo Monetario una flexibilidad importante para actuar dentro de la banda, que significa que ya no hay más zona de no intervención. Claro, claro. O sea, ya hay todo es intervención. Todo es intervención. Puede intervenir a 41, a 51, 45, puede vender a 250 millones de dólares por día. Y hay un tercer elemento que es, incluso si viera disrupción en los mercados o si viera mucha volatilidad, podría vender una cifra indefinida. Claro. O sea, aun cuando esté además por debajo de los 51,45. Sí, especialmente si está por arriba. Especialmente si está todo. Por el espíritu de lo que se escribió. No están claros los montos acumulados. La única duda es si el Fondo Monetario autorizó hasta 10.000, hasta 20.000, hasta 30.000, hasta 40.000. No sabemos eso. Yo sí te puedo decir que hay 48.000 millones de reservas que estarían disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Creo que en total hay 62.000 al día de hoy, ¿no? 72.000. 72.000. Hay 15.000 millones que no se pueden tocar, que es lo que respalda lo que se llaman los depósitos en dólares, o sea, del sistema financiero. Cuando alguien tiene un depósito en un banco en dólares, la mitad de eso está en el Banco Central. Y es para darle tranquilidad a ese ahorrista. Eso no se puede tocar. Bien. Después hay unos 7.000 millones, cifras redondas, que son del Tesoro para pagar jubilaciones, aguinaldos, bonos, etcétera. Eso tampoco se puede tocar. Entonces, el resto sí se puede tocar. Hay cosas que no son automáticas. Por ejemplo, hay más de 20.000 millones de dólares equivalentes en lo que se llama un swap de China. Hay que convertir yuanes en dólares. Yo esperaría que el Banco Central dé en los próximos días una señal concreta de que empieza a convertir esos yuanes en dólares para que todo el mundo sepa que efectivamente, si se necesitan, se van a vender. Son el tipo de señales que hacen que los mercados digan, acá el Banco Central va a jugar en serio. Hay una estrategia decidida ya. Decidida, consistente, decidida. Yo esperaría que estos anuncios sean el comienzo de esa estrategia, que después no se diluyan con medidas, por ejemplo, con ideas tales como, bueno, el Fondo Monetario utiliza esto, pero no más de 10.000. No, eso no. Tendría que ser. La letra del acuerdo nuevo no está de la revisión, no lo dice. No dice nada. Pero sería importante que se deje actuar al Banco Central con contundencia. El Banco Central no va a regalar las reservas. El Banco Central lo que va a hacer es, debería hacer, es evitar el pánico. Cada vez que se venden reservas, se resta base monetaria, baja un activo, baja un pasivo y se logra calmar a los que tienen pesos, que no van a ser defraudados, que no van a ser, digamos, que no van a ver que sus pesos no valen nada. O sea, es una defensa del peso. Sí, es una señal. No te vayas al dólar, estamos defendiendo el peso, no te vayas al dólar, que eso va a complicar todavía más todo. Y se va a devaluar el peso que tenés. A veces no se puede hacer eso, porque no hay reservas. Ahora, ¿confía en la gestión de Guido Sanleris? Bueno, sí, yo creo que, a ver, el plan que ellos tienen es un plan muy limitado a este tiempo. Lo que no me gusta es que las tasas de interés sean tan altas por tanto tiempo. Entiendo que si van a empezar a usar la política cambiaria de una manera más decidida, como lo han anunciado hoy, deberían poder bajar la tasa de interés. Deben estar esperando. ¿Cuánto? Porque están en 60 y pico largos. Hoy estaba en 73%. 73. Sí. Yo diría que quizás están esperando
algún primer dato de inflación aceptable, Claro. que por ahí viene el de mayo, con lo cual habría que esperar por ahí un mes y pico más. También ver cómo se comporta el dólar, ¿no? Claro, Porque el un dólar- día de buena conducta no es Claro, verano. claro, por eso. Entonces hoy han reforzado no solo la parte cambiaria, sino la parte monetaria. Yo esperaría que en el correr de las semanas, y viendo si el dólar se calma como debería, como ya hoy empezó a calmarse, bajó más de 3% el dólar hoy. Entonces, con el dólar en calma y si la inflación no da otra mala sorpresa, abril ya viene medio mal, 4%, mayo se espera que sea un mes de menor inflación, y entonces ahí se animen a bajar un poco la tasa y descomprimir eso, porque la verdad que hay muchas empresas sufriendo mucho. Claro, claro. Y sería están tensando demasiado la cuerda. Claro. Yo preferiría que eso baje. Pero entiendo también que en este periodo preelectoral, cuando ya entremos a la recta final y si se dan esos condimentos donde hay uno de los candidatos genera miedo en los mercados. Sí. Ese día clave de anuncio de candidatos Claro, es entonces importante. ahí no va a ser tan fácil bajar la tasa, Claro, ¿no? claro. Ahora, lo que se plantea hacia adelante es que la Argentina, al estar teniendo las reservas disponibles para ir apagando este incendio del dólar, se quede sin una manera de cumplir con los intereses y con los compromisos financieros que tienen deadline el año que viene. ¿Cómo ve usted eso? A ver, tenemos que distinguir lo que es el Tesoro Nacional y el Banco Central. El Tesoro Nacional tiene los recursos del Fondo Monetario para los pagos de este año. Aún si en adelante nadie quisiera un bono de Argentina, los pagos de este año están cubiertos y faltarán 1.500 millones de dólares o una cosa muy chica que se podrá hacer alguna cosa para eso. Para el año que viene, digamos, hay algunos vencimientos de bonos que requerirían algún grado de renovación de esos bonos. En un gobierno normal, cualquiera, lo lógico es ir renovando. No hace falta renovar el 100%, pero por ahí el 70, el 80, el 50, es lo más lógico. Cuando un gobierno no puede renovar, es porque el mercado está realmente pensando que va a haber un default inminente. Claro. Es un juego, es un círculo vicioso o virtuoso. Si un gobierno normal dice, no se preocupen que yo voy a pagar las deudas, y uno ve que las deudas vienen bajando porque, por ejemplo, este año se pagarían todas, entonces es muy difícil pensar que nunca nadie va a querer un bono argentino. Entonces, hay cosas que puede hacer el gobierno en el mercado local, regulando bancos y regulando compañías de seguro. Hay algunas cosas que pueden hacerse, pero es cierto que en algún momento se requiere que algo de los bonos que están en el exterior, muchos de ellos en manos de argentinos también, que tienen fondos en el exterior, se renueven. Un poco se renueve. Entonces, salvo que el candidato, por ejemplo, la candidata que tiene más, que representa más temor es Cristina Kirchner. Y ha dado mensajes contradictorios. Primero, que el gobierno no la favorece, no por el hecho que no haya pagado las deudas del canje, porque la su deuda del gestión canje, anterior, dice ese gobierno. sino por distintas medidas que fue tomando, entre ellas las del INDEC. O sea, Cristina en 2007 se supone que, entre otras cosas, venía a solucionar el tema del INDEC y no solo lo solucionó, sino que lo agravó. Y otras cosas, el manejo de cómo fue la deuda con Repsol, el manejo con empalme de los cupones del PBI y otros manejos que generan dudas en los mercados. Y en su momento se habló, ella mencionó que la deuda sería impagable. En un reportaje en C5N, Alberto Fernández dijo que iba a haber que reestructurar la deuda privada. Pero ahora, en las últimas semanas, el discurso de Kicillof, de Albertsagis, mismo de Alberto Fernández, es que no va a haber default. Entonces, ¿eso alcanza para tranquilizar? Y bueno, yo diría que no, pero si realmente ganaran, uno esperaría que tienen que definirse. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen que definirse? Si ellos ganan y definen que efectivamente no va a haber default y que ellos van a honrar las deudas y tampoco van a echar por la borda todo el acuerdo con el fondo, a lo sumo intentará mejorar o cambiar algún aspecto. Y bueno, entonces el mercado de alguna manera va a empezar a confiar un poco más. Ahora, bueno, si nadie le confía nada, nunca Cristina gana, nadie le confía nada. Bueno, en algún momento del tiempo
el default se produce porque si nadie quiere un bono, Claro. el país no puede cancelar todas las deudas Claro. al contado. Y quedarse sin nada. Con superávit fiscal, Claro. que debería ser muy grande, es imposible. Sí, sí. Pero esos son escenarios que no tienen por qué ocurrir en Argentina, porque la deuda es chica, lo que va venciendo es poco. No es como en el 2002, que los vencimientos eran muy altos y entonces realmente no se veía la manera que se podían pagar en ese contexto. En cambio, y no había ningún apoyo del fondo, Sí, al sí. contrario, Claro. el fondo nos soltó la mano. Gabriel, la decisión del fondo de revisar el acuerdo con Argentina, porque evidentemente si Argentina pudo anunciar hoy, el gobierno pudo anunciar estas medidas, es que el fondo decidió ir marcha atrás con un límite que le había puesto a la Argentina de no intervenir en ciertos límites, en ciertas bandas del dólar. ¿Eso implica un apoyo político claro a este gobierno, privilegiando cualquier posibilidad de alternancia con otro gobierno? Yo no haría esa lectura, si bien se puede hacer esa lectura. ¿Cuál sería otra lectura Para mí la posible? lectura es, yo diría, que la lectura es decir, independientemente de cuál es el gobierno que está a cargo, estaba diciendo que es importante que genere la tranquilidad necesaria y use los instrumentos que tenga disponibles. Entonces el Fondo Monetario le había impedido a Argentina Claro. usar esos instrumentos. Le había dicho, no, vos tenés reservas, pero no las podés usar. Claro, Entonces uno dice, pero si no uso las reservas en un momento de alta incertidumbre, ¿para qué tengo las reservas? claro, ¿para qué tengo las reservas? El fondo te da, de pronto le dio quedaron 7.300 millones de dólares al día de hoy en reservas, pero te dice, ponías en una vitrina Claro. y no las uses nunca. Claro, Bueno, para eso llévatelas de vuelta, porque si todo el mercado sabe que yo nunca las puedo usar, Claro. ¿de qué me sirve? es una señal pésima además, Claro, entonces, va en contra, claro. Vos podés intentar no usar la reserva, y de ninguna manera yo pienso que se van a usar 48.000 millones de dólares, porque si te estoy diciendo que en el máximo pueden correr 15, por ahí se van 3, 4, 5.000, y el tema es que se van a lo mejor todos rápido en 2 o 3 semanas. Entonces vos cuando sacaste este límite de 150 por día o decís que podés intervenir de una manera más amplia, estás diciendo que voy a ir viendo el mercado y si tengo que intervenir fuerte, intervengo fuerte. Y entonces ahí lo más probable es que el mercado se quede tranquilo. Claro. Es un doble juego. Si el mercado te ve asustado, te ataca. Claro, Es como un perro. Claro. Si el mercado te ve fuerte, no te ataca y Claro. retrocede. Entonces, estaba nuestro analista político Claudio Giacchellini, planteaba, ¿esto es un signo de debilidad o de pragmatismo del gobierno? En esta lectura que plantea, el gobierno habría adquirido fortaleza. yo creo que sí, porque como, vamos a poner, si vos vas a una guerra, tenés que usar la infantería, la aviación, la marina. Cuando vos decidiste ir a una guerra, que es lo que el gobierno, cuando decidió una estrategia, llamémosle política, si querés religiosa, decir, bueno, vamos a competir codo a codo contra Cristina Kirchner, pero al final no vamos a ganar, pero viste, mi mamá que dice 52-48, que es como decir, no sabemos si vamos a Claro, ganar. claro. Entonces, cuando el gobierno eligió una estrategia riesgosa, porque podría haber elegido una estrategia de política de acuerdo con el PJ federal, Sí, sí, sí. Vidal Los candidata consensos, cuando sí. se podía, bueno. Entonces, no, el gobierno eligió una estrategia de riesgo. Entonces tenés que tener una estrategia financiera acorde a ese riesgo. Claro. Entonces, cuando vas a una guerra, tenés que usar todos los elementos. Ahora, si vos decís, uso la marina y la infantería, pero la aviación no, la dejo Claro. de reserva. Pero entonces, ¿por qué de reserva? Si podés necesitarla. Estás yendo a pero- una guerra, necesitas todo. no, claro. entonces vos tenés que ir con todos los instrumentos que tenés. Si tenés reservas, en el momento donde justamente la gente lo que puede hacer es querer dolarizarse por Claro. miedo, usar las reservas porque no hay otro antídoto, no, Claro. no te sirve la tasa de interés, no te sirven las palabras, no te Claro. sirve si estemos todos tranquilos, no te sirve nada de eso. Lo Sí, único sí, que te sí. sirve es el que quiere dólares y se quiere sacar pesos de encima, dale los dólares. Dale los dólares. A un precio X, Claro. no discutamos tanto el precio. Claro. No es que se los regalás. Sí, sí, pero lo controlás, claro. Pero controlás el dólar Claro. que afecta tanto la vida cotidiana de los argentinos. Gabriel, muy claro realmente, ¿eh? Te agradecemos mucho por esta participación en la repregunta. Gracias a Muy ustedes. amable, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a una comunicación con el corresponsal de La Nación en Estados Unidos para ver cómo ven los mercados y la opinión pública americana esta nueva revisión del acuerdo con el FMI. Rafael Maturris, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cuál es la primera opinión que se tiene sobre esta revisión en la que el FMI de alguna manera marcha atrás con algunas de las limitaciones que le había puesto a Argentina?
Sí, como vos bien decías, ha sido un nuevo retoque